tiempo, consultor internacional, cultura global de consultoría, trabaja también con el MBA como profesor del MBA, ha tenido más de 25 años de experiencia, una persona que tiene mucho conocimiento de las diferentes sectores, empresas y la conexión de gestión de talento humano tan importante para las organizaciones hoy en día. Jaime se distingue por toda su proyección y realmente es un placer para que podamos conversar a partir de la presentación de Jaime los temas de proyección de gestión humana y luego al final también con la doctora Giovanna Carranza, que puedan ustedes enterarse de los convenios que existe con la Corporación Punto Azul, que les favorece a ustedes para cualquier estudio que quieran hacer aquí en la Universidad Javeriana, y particularmente con la especialización en ciencia de talento humano. Pues bienvenidos y nos complace su presencia. Gracias. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la presentación. Sí, soy mexicano, pero llevo muchos años por aquí en Colombia. Casi 20 años. Entonces, ya vivo en muchos países. Estoy de ambos países en realidad. Bueno, pues, antes de comenzar, quería abrir un poquito el foro a preguntarles. A ustedes les llega una invitación, me imagino que con ese título de ¿sí? ¿Y qué les viene a la cabeza cuando ven eso? Tecnología. ¿Por qué? Porque creo que organizaciones, empresas, empleados, el mercado mismo están llevando una tendencia hacia toda la relación con tecnología, redes sociales. Internacionalización. Internacionalización también. ¿Qué más les viene a la cabeza? Es decir, que no tenga nada que ver con la tecnología porque no quiere internacionalizarse, no tiene que Sistema de proyección. sistema de proyección de El talento humano de una organización, de un país. que quisiera una organización, que quisiera el capital humano. Cómo desarrollarse, innovar. ¿Qué significa relacionar con sectores específicos? Hay que tener un micrófono un poco. Hola. Bueno, entonces, empleos del futuro, ¿qué más les viene a la cabeza? ¿Por qué vinieron acá? No, porque me invitaron. No, porque tenemos que estar preparados como procesos de gestión humana, de conocer cuáles son las tendencias del mercado, que se está requiriendo, cuáles son los empleos que se van a desaparecer con el tiempo, cuáles son los empleos que van a necesitar, pues que vamos a estar preparados, qué formación va a requerir estas personas, qué competencias, qué habilidades. Y la idea es que queremos estar informados hacia dónde va la vanguardia. ¿Cuál es su nombre? Melissa. ¿Qué opinan de lo que hemos dicho? Hay que estar preparados para lo que viene, ¿sí? Y no necesariamente tecnología ni internacionalización, sino cualquier otro tema que tenga que ver con el trabajo. Yo, pues siendo soy consultor de empresas, pues me ha tocado viajar mucho recientemente. Mucho recientemente, sí. ¿Sí? ¿Así? Sí, muy bien. Y en mis últimos 2 viajes que llegué, hace 2 semanas llegué a Ecuador y hace 3 semanas llegué a Caracas, llegué a las 6, 7 de la tarde a Bogotá. Y yo creo que había no menos de 400 personas en la fila de migración de la que me toca a mí, que es de extranjero. Y en la otra había la de colombianos, más o menos, unas 300 personas. ¿Sí? Yo calculé, pues más o menos, creo que me gasté como 1 hora y cuarto haciendo la cola de migración.
después de que haya llegado. Ecuador es 1 hora de vuelo y Caracas es 1 hora y 20 de vuelo. ¿Sí? O sea, te lo hice todavía 1 hora y media más en migración. Y yo no sé si sepan que pues, los colombianos ahora pueden hacer ¿cómo se llama eso? Con el iris. ¿Cómo? Con el iris. Exactamente, con el iris. Entonces había una fila adicional de los que pasaban por ahí. Y yo logré contar de los vuelos que llegaron, unas 8 personas en cada vuelo que pasaban por ahí. Entonces, no sé, eran 24 personas que logré contar en la hora y media que estuve ahí. Mientras que nosotros éramos 400 personas haciendo cola. ¿Sí? Entonces me pude hacer cálculos y dije, bueno, ¿cuánto cuesta la hora hombre de las personas que estábamos ahí esperando durante hora y cuarto, hora y 20, haciendo una cola que no tiene ninguna situación de una seguridad, un registro, más el tiempo de las personas que estaban en las ventanillas haciendo el chequeo, en unas 15, 16 personas que estaban chequeando, ¿sí? Mientras el otro hacía una máquina y pasaban en 1 minuto o menos, se chequeaban, pasaban y salían, ¿sí? Entonces decía, bueno, primero el costo de las personas que estamos haciendo cola, perdiendo tiempo en una situación de control de seguridad para la entrada, que bien podría ser de una forma automática y que a futuro será así. Y pensando en las personas que estaban ahí sentadas chequeando, decían, y estarán pensando qué va a pasar con su trabajo cuando esas máquinas no sean 3 o 4 que estaban ahí al fondo, sino quizá van a ser todas en un corto tiempo. Ese trabajo dejará de existir. No en su totalidad, pero por lo menos a lo mejor cambiarían. Los 15, 20 ventanillas eran así, las 4 personas que chequean serán las menos, ¿sí? Para los extranjeros que todavía no podemos hacer desde Colombia eso. Y estoy hablando de un aeropuerto en 2 horas. Imagínense la cantidad de aeropuertos en todas las horas, la cantidad de personas que por situaciones entre personas y controles se pierde tiempo. ¿No? Pero lo importante aquí, lo interesante aquí es que no caen en cuenta de la situación de que esto se está cambiando, ¿sí? Que está cambiando y que tiende a cambiar cada vez mucho más rápido, ¿sí? Y de eso es de lo que quiero hoy hablar, ¿sí? De hacer conciencia de los cambios y la situación que está pasando en la economía, en el mundo, ¿de acuerdo? Esto se basa en realidad en investigaciones que se han hecho. Yo simplemente hice una recopilación y de experiencias de lo que me he encontrado de situaciones de cuando hago consultoría, ¿sí? Entonces, muy cierto lo que tú dices, ¿cierto? Lo que decías, es decir, cómo entonces las organizaciones tienen que prepararse entre situaciones de lo que está pasando, ¿sí? Para entender realmente qué es lo que está pasando en el mundo, en esta transformación. ¿Sí se ve? Sí tiene que ver con la tecnología. La tecnología fue finalmente quien está acelerando la transformación. Cambios ha habido siempre. Cambios ha habido siempre. Lo que pasa es que la tecnología lo aceleró, ¿sí? Y la tecnología sustituyó situaciones que antes no lo hacía la transformación. Les pongo otro ejemplo. Hace muchos años, cuando se manejaban todavía los coches tirados por caballo, uno aprendía a utilizar un caballo, a manejar un caballo tirado, o un coche tirado por un caballo, ¿sí? Y desarrollaba la habilidad de manejar el coche con el caballo, ¿sí? Evolucionó el automóvil y llegó un automóvil que ahora tiene un volante con 4 ruedas. Entonces, las habilidades que yo tenía para desarrollar, las habilidades que tenía que desarrollar para manejar un caballo, ahora tengo que desarrollar estas mismas habilidades o habilidades evolucionadas para manejar un automóvil, ¿sí? Pero hoy en día se escucha que ya hay automóviles sin conductor. La tecnología evolucionó y los automóviles no tienen conductor. Entonces, las habilidades que yo tenía como manejador de un coche de caballo, las habilidades que desarrollé para manejar un automóvil, hoy esas habilidades no se necesitan porque no hay conductor. ¿Sí? O sea, cambió, la tecnología transforma de fondo la situación de necesidades de conocimientos y habilidades. No es una evolución, es un cambio y transformación completa, porque dejan de existir. ¿Sí es claro el ejemplo? Entonces, lo importante es, siempre ha habido cambios, lo que pasa es que la transformación tiene un impacto completo, radical en la transformación, ¿sí?
que entonces va a sustituir situaciones que hoy en día, ¿sí?, no hay. No es que van a dejar de existir algunas profesiones, sino van a transformar la forma como se hace. Yo digo, no van a dejar de existir mañana contadores porque ahora hay tecnología. Pues se llevará contabilidad de otra cosa, pero se llevará bien y se hará de una forma distinta. Habrá otros que sí desaparecerán. Pues que les digo, ya no habrá conductores. Sí, no va a ser radical 100%, pero ya no habrá. ¿Por qué? Porque ahora será automático. Sí, algunas desaparecerán y otras se transformarán. Lo que quiero que hagan consciente es esa situación, o sea, de la transformación y del cambio. La tecnología lo que hizo fue eso, ¿sí?, llevar a un cambio de esa manera. ¿De acuerdo? ¿Han escuchado todas estas palabras? ¿Saben qué es blockchain? ¿Saben qué es robótica? ¿Saben qué es Internet de las cosas? ¿Sí saben qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es blockchain? ¿No? ¿Han escuchado el término? ¿Nunca han escuchado qué es blockchain? Internet de las cosas. Es una tecnología aplicada en lo cotidiano. La tecnología aplicada en el uso de lo, sí, en el uso de lo cotidiano, está bien. Sin faltaba ese tema. ¿De acuerdo? Blockchain. ¿Qué es esa cadena de? ¿No? La forma como para tomar decisiones a través de comunidades donde el riesgo disminuye, pues porque es un tema donde se inventa la información y se hace toma de decisiones entre varios que son incógnitos, que no sabes quién es, pero tiene un riesgo menor a través de una cadena de sucesos en donde ahí sí existe la transparencia y la no temas de regulación, nada por el estilo, pues porque es un tema comunitario que maneja a través de cadenas de decisión. Es una explicación muy básica de lo que se puede ver. ¿Sí? Pero hay muchas tecnologías que están surgiendo que a lo mejor ni siquiera me entero que esté pasando. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy diciendo aquí es que estamos viviendo una situación de economía realmente de conocimiento y no repetitivo. Todo esto lo que estoy hablando son temas de conocimiento, de knowledge, de lo que en realidad ahora mucho más el trabajo está enfocado en tema de, por eso se llama la cuarta generación de revolución industrial, que es la generación con la era del conocimiento, que más del trabajo manual. Entonces, muchos de los temas, imagínense, el tema que yo les decía, cambio de cómo aprender a manejar y evolucionar a desarrollar algo por conocimiento que no necesita la habilidad de manejar, sino desarrollar a través del conocimiento temas que no necesitas tus habilidades manuales. ¿Sí es claro? Entonces, muchos de estos trabajos son más de conocimiento y de inteligencia que de temas manuales y repetitivos. Entonces, ese es otro tema de evolución que está teniendo la forma de cómo generar trabajo y empleo. ¿Sí? Entonces, mucho mayor enfoque debe tener esa versión. Hay un libro que leí hace no mucho tiempo, que era de Andrés Oppenheimer, que decía crecer o morir, se llama el libro. Él daba 3 argumentos de situaciones de cómo el tema de la innovación, la evolución, la transformación realmente debe mantenerse y sostenerse dentro de la economía y del mundo. ¿Sí? Pues uno de los primeros argumentos que decía, la educación es la clave para el crecimiento y el conocimiento. Entonces, la educación tiene que cambiar la forma como se educa. ¿Sí? Cambiando la forma de educación de la memorización hacia el entendimiento del contexto. ¿Sí? ¿Qué significa? Que es mucho más, el ser humano tiene más aprendizaje y entiende más si tiene contexto alrededor de lo que tiene que aprender y no lo que tradicionalmente se ha hecho en la educación, que es un tema de memorización. ¿Sí? Entonces, por favor, den ese libro y a el examen les preguntaré sobre lo que dice el libro. ¿De acuerdo? Hace algunos ya años, me invitaron aquí, pues oye, me invitó un día a una presentación que hizo un señor que hizo un libro que se llama ¿Qué hacen los mejores profesores del mundo? Fue aquí en un auditorio, aquí en la Javeriana. Y es un señor que yo creo que tenía
cerca de los 90 años, porque venía con un tanque de oxígeno, señor ya mayor, y comenzó su charla y preguntó que él hizo una pregunta a sus estudiantes en Estados Unidos, les preguntó que por qué, que qué opinaban, si eran buenos o malos y por qué era tan bueno o malo el drenaje en Nueva Orleans. ¿Sí? ¿Y de qué época era el drenaje en Nueva Orleans? Hizo preguntas técnicas sobre el drenaje en Nueva Orleans a sus alumnos. Pues no tenían ni idea si era bueno o malo. No sabe. Además, era porque estaba en Chicago, entonces no tenían ni idea si Nueva Orleans tenía buen drenaje, mal drenaje, lo que fuera. ¿Sí? Después dice que les puso otro ejemplo y les dijo: ustedes saben que hubo un huracán que se llamó Katrina, que pasó por Nueva Orleans y que inundó Nueva Orleans y que dejó esa ciudad vuelto nada, ¿sí? Y comenzaron entonces a referir el tema de pues sí, Nueva Orleans. Ustedes saben que esos drenajes se hicieron en 1800, no sé qué. Entonces, y él empezó a dar un contexto, ¿sí? Sobre lo que, y después volvió a preguntar: ¿ustedes creen que sea bueno o malo el drenaje cuando se hizo? Y en ese momento todo el mundo entendió, porque tenía un contexto de lo que estaba diciendo. Era mucho más fácil entender y aprender de esa manera que decirles si era bueno o malo. Pues que vayan, investiguen y ustedes me dicen si es bueno o malo y díganme que con cálculos matemáticos si es bueno. No, con contexto es distinto. ¿Sí es claro? Entonces, el primer argumento que daban en ese libro era un punto: la educación es muy importante y la forma de cómo debe ser la educación a través del contexto para los tiempos que vienen. Yo tengo que entender el contexto. Yo les puse ahí blockchain, internet de las cosas, y eso qué, y eso en qué me afecta. Eso no es una lista de cosas, ¿sí? Tú dices, el uso cotidiano de las cosas se transforma a través de internet de las cosas. Sí, muy bien. ¿Y eso qué me ayuda? No es saberse recitar el tema, es bajo contexto. ¿Y en eso qué? ¿Para qué sirve? ¿Sí? Entonces, eso es un tema importante: la forma como se genera conocimiento y cómo se aprende o se educa. Segundo, que existan comunidades para intercambiar conocimiento. Ahí el ejemplo que se pone es: ¿qué hubiera pasado si Steve Jobs nace en Latinoamérica? ¿Hubiera sido Steve Jobs realmente? ¿Hubiera creado Apple? ¿O necesitó de un entorno en donde cada uno sabía ciertas cosas y se intercambiaba información, y eso fue desarrollándose y creciéndose para hacer lo que es hoy? Y ese es el segundo argumento que dice: no es el hecho de que existan sitios de innovación, porque la innovación por sí sola, por desarrollo espontáneo, es que no, bueno, hay que ser. ¿Qué hacen las organizaciones? ¿Qué hacen sus organizaciones en temas de innovación tradicionalmente? Yo visito organizaciones y dicen: vamos a hacer la semana de innovación, vamos a pagar por el premio a quien saque la idea más innovadora, vamos a reconocer ideas innovadoras. Es un tema de contexto, es un tema de entorno, es un tema de intercambio de conocimiento, ¿sí? Y el argumento es: no es que florezcan las innovaciones, sino que hay que florecerla, y después de ahí hay que mantenerla en el entorno. Entonces, cada uno tiene un conocimiento y compartirlo a través de estas mentes creativas, de cada uno de los conocimientos que tenga. Eso ayuda mucho más, ¿sí? Entonces, dos de los argumentos primeros: uno, la forma como se educa a través de contextos; segundo, que existan entornos para intercambiar ese conocimiento, para que florezca y entender, y por eso las innovaciones es mucho mejor. Por eso Silicon Valley no es porque sea Silicon Valley porque hay una energía especial, no, porque ahí están todos, porque ahí se convive, se intercambia, se hace, ¿sí? No es porque, bueno, porque están geográficamente las coordenadas dan para que ahí debe estar, no, es por lo que hay ahí adentro, ¿sí? O sea, uno recorre las calles de Silicon Valley y ve los cafés y toda la gente está creando, está desarrollando, está haciendo, ¿sí? Entonces eso impulsa mucho más el conocimiento. Y el tercer elemento que se plantea es el perfil de las personas, ¿sí? Y el perfil tiene que desarrollar ciertas características y habilidades distintas con este entorno de trabajos de futuro, ¿sí?
Hace unos 3 meses más o menos, me llamó, yo tengo un blog, escribí un artículo sobre los roles del futuro, me llamó el presidente Noel de Medellín y me dijo, leí tu artículo y me parece interesante lo que dices. Me dice, porque mira que yo en este momento tenemos una cantidad de tierras que estamos cultivando y tengo unos drones, no sé cuántos mil, pero varios, ¿sí? Que les ayuda con el tema agrícola en donde están. Y le pedí al SENA que me mandara unos técnicos para que me ayudaran con la reparación de los drones. Al SENA y a no sé qué otras técnicos de universidades técnicas, no sé cómo se llaman. Y el SENA dice, no, yo tengo técnicos de fábrica, los que operan maquinaria en las fábricas, pero yo no tengo técnicos que reparen drones. O sea, no hay. Entonces me dijo, entonces tuve que mandar a 2 personas a China, a la India, a que se educaran, a que regresaran, y que ese conocimiento lo transfirieran. Pues, me invitaron a dar una charla ahí porque era un tema de universidad de empresas de Estado. Y la hipótesis que decía él dice, la universidad del Estado y la empresa no están todavía vinculadas en necesidades. Es decir, si yo voy a una universidad y le pregunto, ¿ustedes tienen a alguien que eduque técnicos en drones? Me van a decir, no, ninguno tenemos. ¿Sí? Las compañías están necesitando técnicos que reparen drones. ¿Sí? Las universidades no están desarrollando eso porque no necesitan, el Estado pues, no está todavía vinculado en este tema. ¿Sí? Entonces, ese vínculo tendría que existir, pues porque ya hay una necesidad, hay una situación que no está abastecida, entonces dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué haría? Entonces yo soy profesor del MBA y expuse esa situación en mi clase. Y uno de mis alumnos dice, yo estoy trabajando, estoy diseñando a través de drones un tema de vigilar todos los campos agrícolas para ver en dónde necesita determinado tipo, un robot que necesita determinado tipo de alimento, en el no sé qué y tal, en el campo. ¿Sí? Dice, y el problema que yo tengo, además de la reparación de drones, es cómo conectar las fotografías que me va sacando para que sean fotografías que se unan en coordenadas. Dice, y no encuentro el conocimiento, no tengo el conocimiento, pero no tengo la técnica para que alguien me ayude a resolucionar eso. ¿Sí? Se crean necesidades, él tiene el contexto que está diciendo, mira, la situación es esta y está surgiendo estas necesidades. ¿Sí? Y no hay quien lo solucione en este momento. Buscó videos a través de YouTube, unió sus cursos. Lo único que él buscaba era cómo unir las fotografías, las 3000 fotografías que va tomando el dron y coordenadas exactas para que tenga el panorama completo, pero que lo tenía que hacer. ¿De acuerdo? Y no existe el conocimiento. ¿Sí? Estadísticamente, aquí estoy hablando, estuve en una empresa ayudando un tema de café. Eran los cafeteros, los líderes de las zonas cafeteras de este país. Estaba Nariño, estaba Antioquia, estaban cada uno de esos líderes. Un día estábamos en el plan estratégico de todas estas empresas de exportación de café. ¿Sí? Me dicen, necesitamos saber de qué forma podemos vender más café. Pero el desarrollo que nos están pidiendo la Federación de Cafeteros y la industria son los cafés diferenciados. ¿Sí? Y me decían ellos, doctor, pero es que entiéndame que el café diferenciado a mí me tarda unos 2 o 3 años en conseguir un café diferenciado, con el sabor del chocolate, de la vainilla, no sé qué. Tengo que ir a buscar el terreno, sembrar, cosechar, hacer pruebas y que me dé la calidad que están esperando para exportación. ¿Sí? Una libra de eso me la pueden comprar $8, mientras el otro me lo compra no sé cuántos centavos. Pero a mí el volumen de los centavos me deja los ingresos que necesito. ¿Sí? Entonces sacamos números y dijimos, ¿sabes cuánto representa? Porque además decían, es que además nuestro producto es el que necesita, que es el café. Nosotros producimos la materia prima. ¿Sí? Entonces dije, ¿saben cuánto representa en la industria del café la producción, compra y venta de café? El 3%.
El 70% lo representan los valores agregados alrededor del café, más los cafés diferenciados. ¿Qué significa? Que ellos se quejaban, ¿por qué un Starbucks me vende un café en 9,000 pesos? Y a mí me compran en centavos una libra. Y pues porque le dimos valores agregados. A eso se refiere. Y eso es la evolución de la industria, de los negocios. Quien está generando mayor negocio en la industria son los valores agregados, no es la materia prima. Hace 50 años el 30% de la economía lo representaba las materias primas, el 30%, hoy no llega ni al 3%. El 70% es los servicios, que son los valores agregados. ¿A qué va con esta reflexión? Entendamos que si seguimos empecinados en lo que tradicionalmente se ha hecho, así no se va a crecer ni se desarrollar porque tienden a desaparecer. Sino son los valores agregados los que están dando realmente la generación de. Y para eso, ¿qué se necesita? Quien diseñe las cafeteras, quien diseñe los pods, quien diseñe los nuevos tipos de café, quien diseñe las máquinas, las tiendas de café, las tiendas de Juan Valdez, quien se ingenie que a través del café como materia prima yo puedo generar otro tipo de negocios. Entonces, y son cosas que están ya. No estoy hablando a futuro. Estoy diciendo, eso evolucionó. Yo cuando llegué a vivir a este país, que es el país del café, hace 20 años, no había un sitio para tomar café. 20 años. No había un sitio como un Juan Valdez para tomar café. Yo tenía que ir a buscar al 72 con novena, había un sitio de 3 puestos parado y podía pedir un expreso para tomar un café. Porque si había las cafeterías, pues sí, había pan y eso, pero yo quería ir a tomar un café. Y había ese, era 72 con 73 con 90. Ahí está un sitio, donde hoy está un. Que es un de ¿sí? No había, y hoy sí hay, y muchos. Y hoy hay un tostado, que lo vende, ¿sí? Hojas, ¿sí? Juan Valdez. Estoy diciendo tiendas, pero están los pods, están Expreso, están una cantidad de máquinas, todo alrededor del café. Eso representa el 70% de la industria del café. No, y los cafeteros decían, pero es que yo quiero seguir vendiendo café. Digo, sí, pero a través de servicios de valor agregado, no el café, porque eso tiende a desaparecer en la industria, ¿de acuerdo? Y por eso iba el caso también de lo que decía, y este es el ejemplo de mi alumno que decía, yo lo que necesito, la industria agrícola ahora está soportada mucho por tema de drones. Y entonces ahora necesitamos gente que sepa utilizar eso. Las fotografías de las que él hablaba eran estas. Le decía, yo necesito imprimir esos cuadritos para que vea yo para saber en dónde tengo que sembrar qué cosa y dónde. Entonces dice, yo lo que hago es sacar más o menos cómo está la tierra para yo a los agricultores decirles, mira, yo te puedo mejorar el 30% tu siembra y cosecha de productos con estas fotografías que te estoy mostrando, mira cómo está la tierra, esta parte está enferma, esta parte está no sé qué, ¿por qué? Porque lo hace a través de infrarrojo, tecnología. Y eso es agricultura. ¿Sí? No le está diciendo, no le está vendiendo la semilla, está vendiendo el valor agregado. ¿De acuerdo? Y eso es roles del futuro, trabajos del futuro que se necesitan por una situación de que ha cambiado, está cambiando el entorno. ¿Sí? Las organizaciones tienen que entender eso, que ha cambiado y no podemos seguir siendo tan tradicionales como hasta el día de hoy. Seguimos. Yo les digo, no es que van a desaparecer mañana los trabajos, pero hay que estar preparados. ¿Sí? La semana pasada me invitaron igualmente a dar esta misma charla. Estaba yo en una reunión sentado con una serie de innovadores. Están innovando, ingeniería. Estábamos a través de Intersoftware y haciendo una cantidad de cosas de innovación y preguntaban y decían que sí, que los cambios. Y después tuve una entrevista con alguno de ellos y me decía, mira, ya probamos por acá el tema de los MOOCs y estamos tratando de ver cómo creamos una comunidad de conocimiento para lograr tal cosa y estamos evolucionando ahora para ver si la tecnología me puede ayudar a desarrollar a través de... Y esas eran sus conversaciones. Y dije, mira, hace un mes estuve en una empresa tan pajidérmica como es Postobón. Me dijo, mira, estamos haciendo un tema de transformación digital. Me asignaron esto, que era la persona que dijo, me asignaron esto. No sé qué hacer. Me dijeron que tenemos que cambiar la cultura, porque yo no sé cómo hacerlo.
Y mi conversación con esta persona de innovación le decía, mira, tu conversión de hoy, a diferencia de la vez pasada, es que tú estás buscando soluciones porque tienes la necesidad inmediata, mientras que allá no saben qué hacer. Ayer llegó los términos de referencia para la licitación para que les ayude a hacer tema de transformación cultural, y eso va a tardar 4 meses más. Mientras este muchacho decía, dime cómo iniciamos entonces el tema para ver cómo me ayudas. Pero cómo iniciamos es que ayer le tuve que enviar ya cómo vamos a iniciar el trabajo. Ese es un tema de inmediatez, el tema está cambiando, ¿sí? Y es entender que el área de cultura de Costobón no tenía ni idea de cómo comenzar. Dice, mira, me asignaron esto y ahora no sé qué hacer. Sí, digo, vamos a hacer un diagnóstico. Hicimos un diagnóstico para ver, se llamaba una mapa de calor para entender la gente qué tan dispuesta está a hacer el tema de cambio y temas digitales. Pues salieron, sobre 5 salieron en 1.5. ¿Sí? Claro, porque ellos tienen 25 años haciendo lo mismo, no piensan, o sea, que les digan, oye, que esto está cambiando y posiblemente tu trabajo está. ¿Qué van a hacer? ¿Está en riesgo? ¿Qué van a hacer? Pues van a contestar, discúlpame, yo no quiero cambiar, estoy bien. ¿Sí? En cambio, los otros dicen, ¿qué tanta rotación decía el otro muchacho? ¿Cuántas personas son? 180. ¿Qué tanta rotación tienen? No, ninguna, ha crecido. Éramos 40 hace un año y somos 180. Y seguimos creciendo. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Ustedes saben qué es eso? ¿De qué tiene cara? ¿De qué tiene cara eso? ¿Y qué? ¿Qué? Impresora 3D. Se las presento. Impresora 3D. Que para mí el término impresora es mal utilizado porque tenemos el paradigma de que impresora es algo que va a pasar. ¿Sí? Es una máquina que transforma cosas a través de una mezcla de elementos. ¿Sí? Y entonces, eso es un tema de conocimiento. Esto comienza a cambiar el tema de necesidades, de formas de trabajo. No es un tema repetitivo, eso lo va a hacer la máquina, eso lo va a hacer esta impresora 3D. Si yo necesito desarrollar piezas, lo va a hacer la máquina, yo los diseño, yo los creo, si yo invento. Entonces es un tema de transformar la forma de trabajo desde el conocimiento a la parte que va a operar, que es este. Ya no va a ser la persona que está manipulando para hacer la pieza que te ayuda con la máquina, pero hace algo el ser humano. Aquí lo hace la impresora, ¿sí? Ahorita vamos a ver, porque me encontré pues haciendo esta investigación, cuáles son los trabajos del futuro y los roles del futuro y qué tipo de actividades se desarrollan. Y había uno que decía un cargo de futuro se llamaba chef en impresoras 3D. Sí, yo también hice esa cargo de chef en impresoras 3D. Y dije, pero a ver, espera un segundo, no es tan descabellado. Nada descabellado. Esto es una máquina que tú le mezclas ingredientes y te saca un producto. Por eso, entonces, lo que pasa es que, exactamente, pues, ¿por qué no comida? ¿Por qué no comida? Si tú mezclas, pues una pizza, pues le pones ahí el queso, el jamón, te lo va a mezclar y le pones la forma y te va a sacar una pizza. Entonces, si inventas tú, te craneas qué es lo que quieres inventar y le pones a la máquina que lo haga y lo hace. Ese es el concepto de impresora. Pero lo interesante es saber qué cosas puede hacer. ¿Sí? O sea, no es tan descabellado tener un chef en impresoras 3D. No es tan ilógico, pues. ¿Sí? Pues por lo que estoy, pues, no conozco la primera, pues. Conozco impresoras 3D, pero no conozco la primera que haga mezcla de hay unas que desarrollan órganos. Por eso, hay unas que desarrollan mucho más complejo. ¿Sí? O sea, es posible. Entonces, esa es otra máquina que está transformando por un tema de conocimiento, se necesitará menos mano de obra, ¿sí? Y más conocimiento para desarrollar cosas. Entonces, es un tema de cambio, la forma como está cambiando. Insisto, entonces, son 3 elementos muy importantes. Uno, la forma como se educa a través de contexto. Es muy importante que la gente entienda y no que aprenda de memoria, porque si no, no va a tener el contexto
y la relación es lo que tienen que entender. Entonces, cuando mi alumno me dijo, yo necesito entender quién me puede ayudar a mezclar fotografías en las coordenadas exactas para sacar el panorama, si a mí me estaba hablando en chino, este muchacho le dije, pues no sé, ¿qué necesitas? Mira, es que fíjate que la coordenada aquí no sale porque la fotografía cuando la replican, yo decía, bueno, pero ¿qué me estás hablando? ¿Sí? ¿Y para qué necesitas eso? No, pues para vender el producto a los agricultores, porque eso a mí, yo les doy información y eso, lo que estoy vendiendo es la información. ¿Sí? Entonces, él tenía que tener todo, y entonces tenía que saber que también del tema de la agricultura, tenía que tener el contexto, no es aprender solamente el simple hecho de mezclar la fotografía, sino saber para qué le va a servir eso. ¿Sí? Segundo, que exista esa, ¿qué está haciendo él? Buscando comunidades que sepan, ¿sí?, otros temas de conocimiento para aprender en conjunto. Él no puede saberlo todo, ¿sí? Por eso la co-creación, la colaboración, por eso la economía colaborativa. Cada uno sabe partes de él, él no sabe todo. Entonces él acudía a videos, a universidades, a alguien que ya haya hecho probado, ¿sí? Y ese tema de conocimiento es importante para ese mes. Y el tercero es el perfil, o sea, qué tipo de gente necesitan, con qué tipo de características y habilidades que puedan desarrollar, que sean distintos a lo que hoy es. Es lo último que vamos a ver hoy, pero porque les voy a mostrar ahorita, pero para decirles a qué me refiero. Aquí hay un tema importante que quiero ver. Ya les digo que son tres temas de contexto que ya les dije: el conocimiento, el entorno y el perfil. Pero hay un tema importante también, es en temas de conocimiento, habilidades, también es distinto, y aquí lo voy a partir también en tres elementos. Primer punto. Si yo, los ejemplos que les estoy poniendo, si se dan cuenta, son temas transformacionales. Además de evolución, tiene una transformación. El tema del que les decía yo, del conductor. Evolucionó, pero ahora se transformó, ya no lo necesita. ¿De acuerdo? Eso está pasando en el entorno y en la economía, en el mundo. ¿Sí? Está generando esa transformación. Hay unos primeros roles que son necesarios, que deben existir para afrontar esa situación de necesidad de cambio y transformación del entorno. ¿Sí? Y no estoy diciendo que en este momento son conocimientos ni habilidades, sino son un rol específico que se necesita. Y ahorita les pongo aquí unos ejemplos. ¿Sí? Esto es el contexto de lo que está pasando. Es el ejemplo que les decía. Hoy la agricultura necesita tener mucho mayor productividad, entonces como contexto necesitamos X o Y, y este muchacho dijo, yo voy a investigar cómo puedo hacer a través de los drones tal cosa. Saber el contexto y desarrollar el conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay situaciones. Yo sé que va a haber deportes de futuro, ¿sí? La industria de drones comerciales, el internet de las cosas, sistemas personales de tránsito, ¿sí? Temas de riego. Hay una cantidad de cosas que están sucediendo. Aquí hay una lista mínima, pero el contexto cambia situaciones que generan necesidades distintas. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, primer punto es entender qué está pasando. ¿Qué está pasando en el entorno? ¿Sí? Cuando yo les dije, cuando está esta situación de empresa, universidad, estado, ustedes tienen que estar entendiendo que está cambiando. Cuando Alberto, el señor de Noel, me llamó y me dijo, necesito hablar de este tema, pero con ejemplos, para que me entiendan, porque yo llamo a las escuelas técnicas y me dicen, yo no tengo esos técnicos. Tienen que entender que esto cambió. No me sigan desarrollando gente que no necesito. ¿Sí? O sea, tienen que estar en el contexto. Si lo entiendo, bueno, ahora sí desarrollamos conocimiento que necesitan. ¿Por qué? Porque cambiaron situaciones. ¿Sí? Miren, hay cosas tan simples como vivienda de adulto mayor. Pues claro, hay más adultos. ¿Qué cosas distintas te puedo hacer? Porque ahora hay una necesidad distinta, porque cada vez hay más adultos mayores. ¿Sí? Entonces, este es el contexto. Este es el contexto. Así están sucediendo las cosas. Ahora, ¿qué voy a hacer para atender ese contexto? Entonces, aquí hay unos roles específicos que yo necesito una vez que el contexto cambie. Por ejemplo, transformadores. Alguien tiene que llevar la batuta de decir, yo soy el que voy a llevar este tema de transformación. ¿Sí? Hay otros que se llaman por ahí desmanteladores. Ahora, ¿quién quita lo que existe para meter
lo nuevo. ¿Sí? Fíjense que aquí no estoy hablando de un tema de conocimiento, estoy hablando de un tema de un rol que tienen que seguir, porque yo no puedo seguir operando como tradicionalmente, porque eso va a dejar de ser obsoleto, va a ser obsoleto. Yo no puedo quedarme con el paradigma de decir es que siempre ha sido así y así será. ¿Sí? Yo me acuerdo perfectamente palabras de Éxito y Cadulla que decían: no se preocupen, justo y bueno y de uno no nos van a quitar mercado, son de otro segmento. Tienen casi 30% del mercado. ¿Sí? O sea, quien pensó dijo: ignoremos, no se preocupen, esto no cambia, esto está cambiando y muy rápido. ¿Sí? O sea, quien dijera que tostado no iba a causar ningún estrago, ahí está. ¿Sí? A eso me refiero con está cambiando. ¿Sabían eso? Tienen que entender mucho más el contexto que la acción en sí de la investigación de información, sin entender para qué necesito la investigación de información y el análisis que necesito. Y es un tema que lo hace un filósofo, entender para qué, la razón, el propósito de lo que estamos buscando. Y hoy están contratando. ¿Sí? Entonces, primer tema. Bueno, segundo tema. Primer tema, el contexto. Segundo tema, el rol que va a entender ese contexto, que lo va a traer un poco más tangible y que va a, como dicen aquí, desmantelar, transformar, evolucionar, hacer algo con lo que está pasando, con lo que el entorno me está proporcionando. ¿Sí? Tercer elemento, ahora sí, el conocimiento. Aquí están los trabajos que se pueden crear a futuro. Aquí sí es conocimiento. Entonces ahí sí, cuando me dijo este alumno mío, lo que necesito, bueno, y ese cargo que, no sé, no tiene título todavía, pero yo necesito el que me conecte las coordenadas 3D de los drones en el tema agrícola. Ah, muy bien, ese es un rol que vas a necesitar, y muy frecuentemente, porque voy a necesitar para no sé qué, para tal. Hay una cantidad de títulos, ahí está el chef, mira, de alimentos y impresoras 3D. ¿Sí? Ahí está, optimizadores de tráfico a través de drones. ¿Quién lo hace hoy? Oiga, necesito un optimizador de tráfico que maneje drones en 3. No hay. ¿Sí? Esto fue una investigación que hay, esto evoluciona muy rápido. Hace un momento estaba hablando con Yara y me dijo, sí, lo escuché en una investigación de The Economist que fue recién. Pues esto lo saqué tampoco no hace mucho, y eran 162 grupos de trabajos futuros basados en ese contexto que le acabo de decir, que podrían crearse. Por eso les decía, lo de las impresoras 3D, chips de impresoras 3D, no es tan descabellado, es verdad, puede pasar. ¿Por qué no? ¿Sí? Entonces hay unos muy chistosos de conductores de lombrices robóticas. No sé para qué servirán, pero sí. ¿Cómo? Pero todo esto va surgiendo por situaciones de los dos temas que les dije anteriores. El contexto cambia, la necesidad se crea distinta, entonces necesito conocimientos y perfiles diferentes, con conocimientos distintos. En este momento voy al conocimiento de redes. Entonces, un rol distinto y un conocimiento distinto. ¿Sí? 65% de los niños que hoy trabajan, de ustedes que están trabajando, cuando ustedes nacieron, muchos de los trabajos que ustedes quizás están desarrollando no existían cuando ustedes nacieron. O sea, el de analítica, el de desarrollador de Internet de las cosas, que están hoy haciendo el desarrollo de Internet de las cosas, cuando nació el que lo está haciendo hoy, no existía ese trabajo. ¿Sí? Y el 70% de los trabajos que existirán en 2030 aún no existen todavía. ¿Sí? O sea, esto va evolucionando en situaciones que no existen. Las empresas tienen que estar listas, preparadas, que viene a futuro para estar entrando lo que están necesitando. Ese día que me llamó Alberto de Noel me decía, necesito una cantidad de cosas que hoy en día no me están ofreciendo las universidades.
¿Sí? Bueno, pues sí, las fábricas están ahí, pero yo necesito otro tipo de cosas. ¿De acuerdo? Y el último elemento, que ahí sí es las habilidades, que son las competencias que cambian. Yo trabajo en Conferri. Conferri nosotros hacemos evaluación de ejecutivos. Yo no soy de la parte de selección, soy la parte de consultoría. Pero la parte de selección hace una evaluación de ejecutivos a través de unas herramientas que tenemos, psicológicas, de habilidades, conocimientos, todo lo que es lobbying, utilizamos todas las metodologías que quieran de competencias para ver el perfil de un ejecutivo. Entonces, nosotros tenemos al vicepresidente de no sé qué compañía, le hacemos la evaluación, nos piden esa necesidad, buscamos en los perfiles, sacamos algunos candidatos, les ponemos una evaluación y qué tanto hace match el perfil con lo requerido, basado en las competencias que la organización nos dijo. Bien, necesitamos que sea así, un cierto tipo de competencias, habilidades y rasgos. Nuestras evaluaciones hacen un match y entre más cercano, pues tiene un mejor perfil y lo presentamos como candidato. ¿De acuerdo? Ese es un trabajo tradicional que hace una empresa de fondo. ¿De acuerdo? Entonces, nos dicen, eso se está transformando y el tipo de habilidades que necesitan los ejecutivos o las personas es distinto. Tiene razón. Se hizo una investigación en Conferri a nivel mundial y dijimos que necesitamos otro tipo de competencias que son la curiosidad, la tomar riesgo, la adaptabilidad, la tolerancia a la ambigüedad. ¿Sí? Si yo voy y le pregunto hoy a un vicepresidente financiero si él tiene tolerancia a la ambigüedad y a la curiosidad, les aseguro que no la tiene. Es el vicepresidente financiero. ¿Sí? Entonces, yo lo que hice, porque estamos haciendo una investigación en Colombia para entender ese mapa de calor de los que les hablé que hicimos en Postobón, cómo está el perfil de las personas relacionadas a las necesidades que tiene la transformación digital en las empresas, con el perfil que hoy tienen las personas que trabajan en esa empresa. ¿Sí? Entonces lo que hicimos fue las mismas encuestas que hacemos o evaluaciones que hacemos de competencias, pero con otras necesidades de competencias. Las mismas 37 de Lominger, 73 de Lominger, ¿sí? Más las otras competencias que tenemos de todos los gurús que nosotros tenemos ahí de conocimiento, sacamos nuestra lista de competencias, pero con otras necesidades. Y entonces evaluamos a los vicepresidentes que están puestos en las compañías y las brechas son de este tamaño. Cuando tenían una adaptación al 100% de su cargo, perfil, en situación actual, en situación de transformación con estas nuevas competencias, las brechas son disparadas. Porque entonces les evaluó la ambigüedad y me dicen, no soy ambiguo. Pero ¿saben qué? Necesitamos ambigüedad. ¿Sí? Necesitamos capacidad de transformación, cambio. ¿Sí? Adaptabilidad a cambios inmediatos. Yo llevo aquí 25 años y aquí no sé qué vas a cambiar. ¿Sí? Entonces, este es un elemento muy importante, entender que el perfil también es distinto. Y el perfil en aspectos de rol, de conocimiento y de habilidad. ¿Es claro? Entonces, para cerrar, 3 elementos. La educación, forma de educación basada en contexto. Segundo punto, ¿sí? El entorno en el cual se debe mover para generar mayor conocimiento e interacción para un tema colaborativo. Y el tercero, el perfil de las personas está cambiando la necesidad del perfil de las personas. Entonces la persona tiene que cambiar la forma como actúa frente a negocio. ¿Por qué? ¿Quién generó esto? La transformación, la tecnología. Pero esto no es un tema de tecnología, si se dan cuenta. Esto no es, la tecnología lo provocó, lo hizo más rápido, pero no es un tema de tecnología. ¿Sí? En la investigación última que hicimos de sustentabilidad digital, decimos qué está pasando en las empresas, por qué han fracasado muchos de temas de transformación digital. La respuesta es: los líderes no han entendido
Segundo, la cultura no está necesariamente lista para la transformación. No es un tema digital, no es un tema tecnológico, es un tema de gente y cultura. ¿Sí? Y para cerrar les quiero dejar esta frase nada más. La transformación digital es maquillaje tecnológico si no se desarrollan nuevos roles y competencias. Puedes tener la mejor tecnología del mundo, pero si no tienes quien te lleve en ese cambio, que son las personas. ¿Claro? Mira la pregunta. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Qué piensan?